Que el Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga a toda nuestra gente que se está conectando en vivo en nuestro canal de YouTube, donde estamos grabando el programa El Mundo Actual en estos momentos trascendentales en la escatología, en los acontecimientos proféticos que hablan de la eminente venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No cabe duda que estamos siendo testigos de cosas grandes, pero muy grandes, este 2024. Y el tema de hoy tiene que ver con los temas escatológicos, por supuesto. Huracanes y las profecías. Ese es el tema que quiero tocar con ustedes. ¿Estas tempestades son señales antes del fin? ¿Estamos siendo normal esto o es parte de los acontecimientos proféticos de la Biblia? Por supuesto que sí, porque como va a ver en este programa El Mundo Actual, y le invitamos que ya empiece a compartir, a hablar a sus amigos y decirles que se unan inmediatamente, porque vamos a analizar un acontecimiento extraordinario con estos huracanes, en especial dos de ellos. Los dos están entrando simultáneamente en el mismo tiempo, pero en dos continentes. ¡Wow! Impresionante lo que estamos viendo en este momento. Pero ¿por qué no miremos qué es lo que dice la palabra del Señor? Mire lo que dice: por Yahweh de los ejércitos serás visitada. 1. Con truenos. Impresionante esto, porque se han dado cosas inéditas, extraordinarias, que la NASA viene registrando desde el 2010, cuando el entonces el supertelescopio Hubble comenzó a enloquecerse por esos impresionantes rugidos en el espacio. Dice, con terremotos, no cabe duda que estamos siendo testigos estos 24 años de este siglo XXI, con terremotos extraordinarios, 5 de ellos que han roto todos los récords. Dice, con gran ruido, rugidos en el espacio, como hablamos, lo que habló también la NASA, y esos truenos, como los que sucedió en San Francisco, California, en los bosques, que ocasionó los incendios. Truenos en seco, sin nada, sin nubes, sin nada. Impresionante. Dice, con torbellino, eso quiere decir tornados. Y la parte penúltima, tempestad, que se traduce como huracanes. Y finaliza con fuego consumidor. Estoy hablando de el profeta Isaías 29:6. Este profeta profetizó hace 2700 años, más bien 2750 años atrás. Él dijo que en la parte final el Altísimo, Yahweh de los ejércitos, intervendría con un impacto muy grande en el sistema geoclimático. Esa es la palabra más correcta. Geoclimático, porque está sucediendo así, en esa manera, de arriba y hacia abajo, en esa manera. Esto vendría desde lo más profundo del cielo. Si analizamos desde el 2010, estamos siendo visitados por 6 fenómenos, siendo los huracanes los más llamativos de estos 6 fenómenos. Tal como lo mencionamos, hay 6 fenómenos. Impresionante. Con las imágenes y todo lo que estamos siendo testigos. Este mismo año, aquí mismo, nosotros en Texas, y la gente de la parte norte de Houston, del condado Cameron, fueron testigos en el mes de mayo de una inusual tormenta, pero inusual, porque llegó como hasta con 161 kilómetros por hora. No era un huracán, sino fue algo que cayó inéditamente así de golpe esa noche. Destruyó casa, levantó barras de cemento, impresionante. La gente estaba asustada, eso no lo habían visto. También preguntémoslo en esa misma época de mayo a la gente de Nuevo León, México, en aquel evento político donde cayó una tormenta de un solo golpe así y levantó el techo de aquel edificio donde estaba reunido aquel líder político. Son cosas completamente inéditas, extraordinarias. Hemos sido impactados de una manera fuertísima, pero fuertísima, y hasta sorprendidos en este año.
Porque la velocidad con que se han levantado estos huracanes, el tiempo tan corto con que se han levantado. Sin lugar a duda, uno de ellos que por milagro de Dios nosotros aquí en el Valle de Río Grande, Texas, nos salvamos, que solo Dios sabe qué nos hubiera pasado, el huracán Betty, que faltando un solo día que nos impactara a nosotros se nos desvió, pero que pegó un impacto sin precedente en Houston, Texas, dejando a 2 millones en aquel momento de la gente de Houston, Texas, sin luz eléctrica, hasta por 10 días o más. Este fin de semana estuve en Houston, Texas, y me compartía en esa zona en que fueron afectados los hermanos, lo que significa para la gente, para los que vivimos en Estados Unidos. Nuestra inmensa mayoría de nuestra gente, nuestras hermanas, acostumbran guardar alimentos en sus refrigeradoras, lo que significó estar sin luz eléctrica durante 10 días. Si uno de los hermanos, la calor era tan fuerte que yo me quedé cuidando la casa, pero no soportaba la calor en la noche. Hechos inéditos, definitivamente, como este huracán Betty, que no solamente ocasionó tremendos daños en el mismo México, sino, por supuesto, también en Texas. Pero imágenes que han sido historia, como la que pasó en Brasil, una ciudad de 2 millones de habitantes, en su totalidad abnegada por esa tremenda tormenta. Mire la palabra del Señor. Por Yahweh de los ejércitos, Jehová de los ejércitos será visitado a la tierra con tormentas. Esa tormenta que impactó a una ciudad de 2 millones de habitantes. ¿Sabe lo que significa eso? Con el agua, como en algunas veces presentó de imágenes, llegó a los techos. Eso quiere decir que en su totalidad, esos 2 millones de personas lo perdieron todos en sus casas. ¿Qué quiere decir? Sus muebles, sus televisores, sus camas, sus colchones, todo eso se pierde. Pero sin lugar a duda, esas imágenes extraordinarias que nos vinieron de Brasil, apenas la semana que acaba de pasar, fuimos sorprendidos por el huracán Helen. Y aquí estamos en Florida, porque el tema número 1 se va a enfocar en este momento en la máxima alerta que está viviendo en este momento todo el estado de Florida. Porque precisamente en menos de 10 días, porque Helen fue el martes, hay hoy 8 días, que estaba la alerta sobre toda la parte de Tampa y toda esa parte de Florida por el paso de Helen. Y en menos de 10 días, en este momento, todo el estado y, por supuesto, toda esa parte de Tampa, de Fort Myers, toda esa parte está en máxima alerta en este momento. En solo 10 días, en una alerta sin precedentes. Hace 10 días atrás era el huracán Helen, quien, por milagro se puede decir, no causa un impacto terrible sobre Florida, aunque sí dejó zonas, islas, que prácticamente ya en su totalidad el sistema de vivienda fue destruido en su totalidad. Algunos de esos pequeños pueblos, islas en Florida, con el huracán Helen. Pero el impacto de Helen no fue tanto en Florida, sino que sucedió lo que los expertos, nuestros científicos, tanto de la NASA y de todos, están hablando. Esto que sucedió es algo inédito con Helen. Porque el huracán se supone que golpea en las zonas costeras con mayor fuerza, pero este huracán Helen se penetra a los estados de Georgia, Sur Carolina, Norte Carolina. ¿Para cuándo la gente de Atlanta? Dígame usted. Y que la próxima semana voy a estar ahí en Atlanta. ¿Cuándo los de Atlanta habían escuchado que un huracán les llegaba? No, porque están lejos del mar.
Le llegan tormentas tropicales, le llegan, puede ser tornados. Pero fueron testigos de Helen, que les entró como tornado categoría 2. Penetra sobre sur Norte Carolina y provoca catástrofes sin precedentes, donde el propio presidente Joe Biden tuvo que visitar zonas que fueron completamente abnegadas y algunos pueblos que dejaron de existir. La catástrofe de Helen en este momento es sin precedente. Según los datos informativos de nuestro gobierno, las pérdidas superan los 47,000 millones de dólares. ¿Sabe usted lo que significa eso? 47,000 millones de dólares. Miles de casas destruidas. Hemos visto imágenes en múltiples de noticieros. Aún nuestra gente hispana en Norte Carolina llorando, diciendo: nos venimos de California con esperanza de tener nuestra casita aquí en Norte Carolina. Y comenzó a llorar frente a las cámaras. Lo perdimos todo. Otro decía: me vine con mi familia, con mi esposa de Los Ángeles. Queríamos hacer nuestro futuro aquí, dijo. Mi esposa trabajaba en la fábrica de plástico cuando recibí su llamada, que estaba encima de un camión tratando de salvarse, y comienza a llorar. Eso fue apenas cuando estamos hablando de las noticias de más de 230 muertos solamente por el huracán Helen y simultáneamente el huracán Jones en México, simultáneamente. Pero ¿cuál es la noticia de este 8 de octubre? Todos los noticieros están enfocando ese impresionante huracán. Ese huracán que se encuentra en este momento en una forma sin precedente. Ya pasó esta noche por Yucatán. Ha dejado inundaciones fuertísimas. Y por supuesto, el mar que se metió en este momento. La pregunta es, en este momento hay profundas alertas, en lo más profundo, alertas profundas en todo. El estado de Florida. Tan fuerte es por este huracán Milton, así es el nombre, que se formó de una manera tan rápida y en una forma extraordinariamente sin precedente. Se volvió una potencia de huracán 5, categoría 5, pero de una forma rápida. Está en este momento sobre las aguas del Golfo de México, después de haber pasado esta madrugada en Yucatán. Mostraban esta mañana en los noticieros que el pueblo de ese puerto principal de Yucatán estaba completamente inundado porque el mar se metió al pueblo. El gobernador de Florida dio órdenes contundentes y precisas a una evacuación sin precedentes. Las imágenes que nos mostraban esta mañana de este martes 8 de octubre era ese impresionante éxodo de centenares de miles de personas abandonando zonas vulnerables. Hace unos minutos hablaba con el pastor Richie, el otro siervo Luis, de allí de Tampa, Florida. Estuve hace poco ahí en la iglesia del pastor Richie. Y por supuesto hice la llamada porque sé que están en la zona vulnerable y en la zona de la noticia del impacto de este huracán Milton, que deberá entrar en la madrugada de lo que llamamos. Nosotros hablemos de esta noche de martes hacia la madrugada, amaneciendo miércoles. Se está hablando del impacto. Me decía el hermano Luis y el hermano Richie que en las zonas de ellos donde viven
ahí en el área de Tampa, la zona ABC, obligatoriamente, es decir, sin opciones, porque ya hasta la policía intervino. Tuvieron que dejar sus casas y a fuerza, por ley, por prevención del gobernador responsable, eso es una persona responsable, para evitar tragedias de dolor. Como dice el dicho, lo material se puede recuperar, pero la vida no se puede recuperar. En estos casos es más preciado la vida que los bienes materiales. Es por eso que el gobernador DeSantis de Florida ha dado órdenes precisas y contundentes para evacuar zonas vulnerables, todo lo que tiene que ver en toda esta parte vulnerable, que es donde se espera que sea el foco de este huracán que va a cruzar de lado a lado todo el estado de Florida. Roy Meyer y, por supuesto, Tampa son los número uno que están en el foco. Nuestras oraciones por nuestros hermanos de Tampa y de todos los pueblos que puedan estar vulnerables. Pero no solamente va a agarrar toda esa zona, incluyendo Ocala, que acabo de estar hace una semana. Y por supuesto, en el mismo Orlando, que es una ciudad pobladísima. Estaban tomando todas las prevenciones. Hablaba con gente, con hermanos de allá de Orlando anoche mismo. Y estaban tomando todas las prevenciones también en Orlando. El problema es que se les vaya a ir la energía eléctrica, preparándose con alimentos no perecederos. Y el temor de ellos puede ser lo que pueda producir esos vendavales con los techos de sus casas. ¿Qué pasará? ¿Cuál será el impacto que va a dejar este huracán? ¿Son parte de los grandes acontecimientos proféticos del Señor? Por supuesto que sí. Por la manera tan rápida, por la potencia. Y aparte de eso, estamos siendo en un momento profundamente profético. Porque mientras los ojos del mundo están en el huracán Milton en este momento, con proyección hacia Tampa, Florida, hay otro fenómeno que al menos en 7 décadas, no se había dado ese fenómeno. Estamos hablando de un huracán sobre Europa. ¿Huracán sobre Europa? Los europeos que tienen menos de 70 años de edad no tienen ni siquiera idea de lo que significa un huracán. Pero de una manera sorprendente, Y al mismo tiempo, en el mismo océano Atlántico, uno hacia América y el otro hacia Europa. Simultáneamente los dos. Los dos estarán golpeando en el mismo término. El uno estará golpeando a Florida desde este martes en la noche, miércoles en la mañana. Y el otro estará golpeando a Portugal, España. Y su impacto mayor sucederá este miércoles por la noche sobre Francia. Están diciendo Euronews, una cadena profesional de noticias de Europa, que podrían tener en este huracán que va a penetrar a Europa, podrían tener vientos, aunque ellos le van a llamar ya tormenta tropical, porque no están acostumbrados a llamarles huracanes. Van a tener vientos entre los 120 y 130 kilómetros por hora. Las casas de los europeos no están preparados para este tipo de tormenta y para ese tipo de inundaciones.
Vamos a estar simultáneamente 2 continentes en las noticias y nos acordamos de esa palabra de nuestro altísimo Dios Todopoderoso. Por Jehová de los ejércitos será visitada la tierra. 6 fenómenos que tienen que ver con el sistema climático y geológico. Terremotos, truenos, rugidos, tornados como los que han golpeado a Estados Unidos en estos últimos años. Este mismo año. Y por supuesto, el número 1, huracanes y fuego consumidor. Todo tiene que ver, dicen los científicos, con este impresionante cambio climático. Si no, preguntémosle en este momento a los brasileños, a los mismos bolivianos, al mismo Ecuador, que hace un poco menos de 2 semanas, la capital de Quito estaba paralizada ante los incendios incontrolables. California, Portugal mismo, incendios consumidores, como dijo el propio presidente Lula da Silva en la cumbre de las Naciones Unidas. Estos incendios que estamos siendo testigos, dijo, nosotros como gobernantes, así lo dijo con esas palabras, somos completamente incapaces de poder detener esta crisis de incendio, de fuego que se nos está dando. Cuando el presidente Lula da Silva decía estas palabras en las Naciones Unidas, decía, santo Dios, la profecía del profeta Isaías, por Yahweh de los ejércitos será visitada la tierra. Eso lo podemos acomodar con las palabras que Dios le está diciendo a Job, capítulo 28, donde dice, y en aquel día yo haré que los grandes glaciares empiecen a desprenderse, el día en que yo entraré en batalla con las naciones, porque las naciones me tienen indignado. ¿Y cómo? No va a haber indignación con semejante depravación en todos los entornos. Gobernantes, en lugar de buscar a Dios arrepentidamente, dejándose ungir por un montón de brujos, como sucedió en México, o como sucede en Bolivia, en lugar de buscar al Altísimo Dios Todopoderoso. Campaña política como la que estamos viviendo en Estados Unidos, donde se levanta la bandera del orgullo diabólico y la depravación sexual y el asesinato de niños en el aborto. Una frialdad profunda y descomunal y escalofriante de la iglesia evangélica, donde la inmensa mayoría, 90% de nuestro ministeriado mundial, ni siquiera quiere mencionar que Cristo viene. ¿Cómo no va a estar indignado el Señor? El día en que yo entraré en guerra con las naciones, le dice el Señor a Job, porque las naciones me tienen indignado. La situación crítica y dificilísima, que hemos hablado bastante sobre el Medio Oriente y que está delicada completamente en este momento. Pero la atención número 1 está en este momento sobre el huracán Milton y el huracán Kier. Ambos huracanes entrando en la profecía en este momento sin precedentes. Que el Altísimo Dios Todopoderoso bendiga a nuestra gente en Florida, en Tampa, a nuestros hermanos, a nuestras iglesias allí construidas. Que algo suceda, solo Dios lo sabe. Él lo puede hacer porque Él es nuestro Dios Todopoderoso. Pero dice el dicho que cuando el río suena, piedras trae. El hecho que el gobernador de Florida obligue a las multitudes a ser evacuadas indica que él ha recibido información científica que este huracán puede ser temible. Tan fuerte que
la misma cadena Univisión para este martes tenía un programa especial con el expresidente Donald Trump. Por cuestiones de precaución se suspendió ese debate. Lo que indica entonces que lo que podría pasar en Florida entre este miércoles y parte del jueves podría ser histórico. Mientras también los europeos estarán poniendo sus ojos desde este martes en la noche, miércoles y parte del jueves, de lo que suceda Portugal, España y por supuesto Francia y Suiza. Para algo que ellos es inédito, la palabra huracán. Y para nosotros, los que seguimos la escatología, dos fenómenos simultáneos saliendo del mismo océano, pero con direcciones opuestas. Uno hacia Europa, el otro en nuestro continente americano. ¿De verdad no significa esto una advertencia de nuestro altísimo Dios Todopoderoso? Nuestros hermanos evangélicos, por favor, no estoy hablando de siervos lindos que sí están advirtiendo a la iglesia, como el pastor Richie allá en Tampa, o otros siervos lindos que siempre están advirtiendo a sus iglesias la venida del Señor. Pero muchos de ustedes, los miembros, tienen iglesia donde su pastor ni siquiera en broma menciona ni habla de la crisis, de la catástrofe, de los sentimientos o de la crisis migratoria. No, se han vuelto insensibles. O es que son parte de la gran ramera que se vuelve insensible para no advertir a la gente. No dijo Jesús, y cuando ustedes vean estas cosas, erguíos. Las señales de Jesús nunca fueron para meter miedo en ninguna manera, sino para advertir. Las señales son advertencias. Siempre he dicho que cuando usted ve las señales en las calles, no es para que usted se asuste cuando ve que la luz se pone roja, o cuando ve que la luz se pone verde, o cuando ve un sign que dice stop. No es para que usted se asuste, sino las señales son para que advertencias. Jesús en ningún momento dejó las señales de su venida y de los tiempos finales para que le dé miedo, sino para que se alerte, para que se ponga en paz con Dios. No solamente a ustedes, hermanos evangélicos, y que tienen que hacer una tremenda reprimenda a sus propios pastores. Estoy hablando de las iglesias donde ni siquiera quieren hablar de esto. Pero también a nuestros gobernantes, que lejos de estar mostrando un arrepentimiento y un llamado a su propio país a que busque a Dios, están dejándose ungir por un montón de brujos que trae más juicio y desgracia para una nación. Por favor, hagamos un alto. La señal es para que hagamos un alto. Este viernes, sábado y domingo de esta semana estoy en la capital de Tamaulipas, México, a todos nuestros hermanos alrededor y los pueblos alrededor. Allí en nuestra página va a salir la información con el pastor licenciado Luis Armando González. Vamos a estar hablando de los temas escatológicos, y por cierto va a estar otro siervo de los grandotes escatólogos, Asambleas de Dios de México, junto con su servidor, compartiendo estas enseñanzas allí en Tamaulipas. ¿Y qué momento el que vamos a estar? Momento profético e histórico. Solo quiero decirle, ¿están los huracanes en la profecía de Dios? Por supuesto que sí. ¿Y es para que nos den miedo estos huracanes? No. Es para advertencia y para que nos pongamos a cuenta con nuestro altísimo Dios Todopoderoso. Por favor, pueblo que nos estás escuchando y uniéndote, te invito a que te unas con nosotros en nuestro canal, porque cada martes estamos dando en vivo. Si no eres miembro de nuestro canal de YouTube, o si alguien te invitó, entra, pero suscríbete y pon la campanita para cada vez que hagamos un en vivo, porque cuidado y mañana podemos hacer un en vivo para saber qué es lo que está pasando en Florida.
Ponle la campanita. Suscríbete a nuestro canal. ¿Y por qué no? Meternos en nuestro masterclass, pero para ver las cosas más profundas de la escatología desde el punto de vista científico y con imágenes únicas. Allí en nuestro canal, Antonio Polaines Oficial, en YouTube. Estamos finalizando y quiero hacer este llamado a toda nuestra gente que se está uniendo en este programa en vivo del mundo actual. Nuestras oraciones, por favor, por nuestra gente en Florida, directamente en Florida, porque va a cruzar de lado a lado a Florida. Por favor, oremos por nuestros hermanos, porque no olvidemos que Florida es uno de los estados donde tenemos un pueblo cristiano fuerte, grande, como el pastor Richie, como muchos otros siervos de Dios allá. Nuestras oraciones este martes en la noche y este miércoles, y nuestra solidaridad con nuestra gente también en Florida, y por supuesto los que están sufriendo dolor por lo que fue el huracán Helene en Norte Carolina, en Sur Carolina, en Georgia. Pero no olvide que todo esto es para que busques al Señor, tú y toda tu familia. Y un recordatorio, que Jesús viene pronto. Que mi altísimo Dios Todopoderoso te bendiga. Y estate pendiente de nuestro canal de YouTube. Porque en cualquier momento venimos un en vivo de lo que está pasando. Tanto aquí como de cualquier parte, incluyendo Israel. Que Dios te bendiga.